Lucas 11, el verso 1. Dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan, discípulos. Voy a volver a leer. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Está medio rara la situación aquí, porque estos que andaban siguiendo a Jesús ya sabían orar. Eran israelitas, ellos acostumbraban la oración desde pequeños, sabían lo que era pedirle a Dios, platicar con Dios, orar. Estaban más allá de los rezos. Tú sabes lo que es el rezo religioso, estar repitiendo nada más frases sin sentido. Y sin embargo, un día están mirando ahí a Jesús y de pronto le dicen: enséñanos a orar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ellos vieron en Jesús que los impactó? Pues vieron varias cosas. Número uno, vieron que Jesús para todo oraba. Si tú revisas el libro de Lucas, es el libro de la oración. Lucas es el libro de la oración porque para todo dice: Jesús oró, y Jesús hizo esto y oró, y Jesús estaba orando y se abrió el cielo y vino el Espíritu Santo, y Jesús se fue a un monte a orar y se llevó a los discípulos. Entonces ellos, a pesar de estar siguiendo a Jesús, yo creo que ya se habían arrepentido y creído en el Señor, de pronto se dan cuenta que no saben orar. O sea, a comparación de cómo veían a Jesús en su vida, decían: la verdad, sinceramente, es que no sabemos orar. Y esa es la idea de hoy. Muy probablemente tú sabes orar desde hace mucho, oras bastante, etcétera, etcétera, pero a lo mejor está haciendo falta algo a tu vida espiritual de oración y tú no sabes qué cosa. Lo que más impactó la vida de los discípulos acerca de la oración de Jesús era que Jesús obtenía respuestas en sus oraciones. O sea, mira, uno de los únicos casos de orar es que Dios te conteste. Uno es conocer a Dios y el otro es que Dios te conteste. ¿Cierto o no es cierto? Uno viene a una reunión de oración a pedirle cosas a Dios para que Dios nos conteste. Y como no somos impíos y no estamos pidiendo carros ni casas, sino estamos pidiendo para la gloria de Dios, para que se salven las almas, entonces con mucha confianza uno se acerca al Señor, ¿verdad que sí? Bueno, pero la realidad es eso. O sea, la oración es para acercarse a Dios, para conocerlo primeramente, y lo segundo, pues para pedirle cosas para otros. Entonces ellos se dieron cuenta que su vida de oración no estaba muy bien. Ya sabían orar, habían salido del rezo, pero de pronto veían que Jesús oraba, para todo estaba orando. Amanecía Jesús y estaba orando, dice la Biblia. Ya se había ido desde la madrugada. Iba a hacer una cosa Jesús, se ponía a orar. Va a llegar a resucitar a un muerto y le alza los ojos y empieza a orar. En otra ocasión se pone muy contento y empieza a orar. Entonces vieron que la oración en la vida de Jesús era mucha, era muy abundante y era muy efectiva. Jesús sabía una cosa: Él obtenía respuestas para sus oraciones. Cosa que Jesús pedía, cosa que su Padre le daba. Lo que fuera. Si le pedía que resucitara un muerto, el muerto lo resucitaba. Si le pedía que los discípulos se salvaran, Juan 17, se salvaron los discípulos. Si le pedía que iba a ir a predicar a un lugar y que lo oyeran la gente lo oía. Si le pedía que, es más, de una vez te digo, nada Jesús hizo sin pedírselo primero a su Padre. En Juan lo explica muy claramente eso. Todo lo que Jesús lo viste tú que hizo, no lo hizo sin antes habérselo pedido a su Padre Celestial. Si un día predicó un buen mensaje, no lo hizo sin antes pedírselo a su Padre. Tempranito se paraba a orar y a pedirle a su Padre todas las cosas. Y como el Padre ve al Hijo, pues le da todo lo que el Hijo quiere y lo que el Hijo pide, y ya después Dios lo hacía. Bueno, ellos se dieron cuenta de eso. Y a pesar de estar arrepentidos y todo, se humillaron y reconocieron y dijeron: Señor, enséñanos a orar. O sea, la verdad es que no sabemos orar. Porque vemos que Jesús todo le da, ¿verdad? Y a nosotros no nos das nada. O de 20 oraciones, ¿qué hago? Nada más me contestas 3. Eso es muy triste, ¿no? Algo debe estar mal cuando haces muchas oraciones y no te contesta Dios. Algo debe estar chueco. Porque lo que Dios quiere más es estar contestando las oraciones de las personas. Entonces, algo andaba mal. Ellos se humillaron y dicen: Señor, enséñanos
a orar. Ellos veían lo efectivo de las oraciones de Jesús, lo eficaz, que Jesús ponía toda su confianza en la oración. Mira, era el Hijo de Dios. Se sabía mejor la Biblia que tú y yo juntos, lo que iba a pasar, el presente y el futuro y el pasado. Y se la pasaba orando, ¿cierto o no es cierto? Y a veces la gente no entiende eso. Y tú te conformas. Y dices, yo ya oro en la mañana 1 hora. Yo ya oro media hora en la noche también. Yo vengo a la reunión de oración. Y tú crees que ya está bien la cosa. Pero el Hijo de Dios tenía una vida de oración muy fuerte. Si te das cuenta, la oración para Jesús era lo normal. Y tú tienes que entender, Dios hace todo en respuesta a la oración. Dios no hace nada sin responder a la oración. Siempre que Dios va a hacer algo, pone a la gente a orar. Es más, Jesús no vino sin que hubiera gente orando. Hubo gente que estaba pidiendo que el Hijo de Dios viniera. Y solo por eso vino. Siempre en la historia que Dios ha hecho algo, puso a orar una persona. Antes de que te salvaras tú, alguien estuvo orando por ti, te lo aseguro. Yo no sé si de aquí o alguien en China, pero Dios a fuerzas puso a orar a alguien. Entonces, o sea, la oración es la gran cosa en la Biblia. Es el gran vínculo, es el gran secreto de Jesús. Sin una vida de oración, no orar 1 hora en la mañana, no. Una vida de oración estoy hablando. Es bueno que ores 1 hora en la mañana, ¿sí? Pero yo hablo de una vida de oración, de dependencia con Dios. No va a pasar nada, no se va a mover lo sobrenatural. Pero cuando hay una vida de oración entregada, que tú entiendes cómo estar entrando con Dios todos los días, se va a empezar a mover lo sobrenatural en tu vida. Y se va a empezar a mover lo sobrenatural en la congregación. ¿Okay? La vida de Jesús era una vida muy sobrenatural. Para todo, nada más le pedía al Padre y el Padre hacía todo lo que él quería, ¿cierto o no es cierto? Si alguien tenía hambre, él multiplicaba los panes. Si tenía problemas de transporte, podía caminar sobre el agua. Ahora yo no te digo que va a pasar eso sobre de ti. En tu vida, aquí tenemos barcos, etcétera, ¿no? Pero en ese día él no tenía un barco y por eso Dios hizo un milagro. Porque Dios no cumple los caprichos de las personas, sino que cuando hay una necesidad, entonces hace el milagro, ¿verdad que sí? Si algún día te encuentras en una isla y no hay barcos, probablemente si tienes la comunión que Jesús, puedas caminar sobre el agua. Pero no te lo va a hacer para que te sientas mejor y digas, yo caminé sobre el agua. Ok, entonces, les dice, enséñanos a orar. ¿Y qué hace Jesús? Él contesta. Les va a enseñar a orar aquí. Lo vamos a ver esto, para que nosotros aprendamos hoy a orar. Ya sé que has orado mucho y que oraste hoy en la mañana, pero vamos a aprender a orar. Les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El famoso Padre Nuestro. La idea de la plática de hoy es tu vida de oración, que se incremente, que tú aprendas a orar mejor en tu vida personal. No vamos a hablar acerca de cómo orar en grupo. Vamos a orar tú y Dios. Si te das cuenta, siempre era Jesús con Dios primeramente, ¿no? Y ya luego orando con los demás. Pero era Jesús metido con Dios. Así la idea es hoy tú metida con Dios. Tú estando con Dios. Tú en tu vida personal con Dios. Les dijo el famoso Padre Nuestro. Ya sabes tú que el Padre Nuestro no es para estarse repitiendo. Jamás en la Biblia nadie repitió un Padre Nuestro. Ni Jesús, ni los apóstoles dijeron después un Padre Nuestro para esto, como si fuera nada más estar recitando una oración religiosa, ¿no? Lo que Él está dando aquí es un modelo de oración. Lo que Él está dando aquí es, cómo extender el reino a través de la oración. Y vamos a ir parte por parte del Padre Nuestro para que tu vida personal de oración pueda incrementarse. Hay que entender ciertas cosas. Dice primero, cuando oréis. No les dijo si oras, sino cuando ores. ¿Por qué? Porque se da por entendido que vas a orar. Punto. Dice, si algún día se te ocurre orar, o si a veces te dan ganas de orar, no, dice, cuando oréis. Usted ya sabía que era gente que le interesaba orar. O sea que esta no es una oración, una cosa para decir a una persona muy nuevita o a un religioso, sino es para una persona que ya está orando, que le gusta y le interesa. Bueno, dice, cuando oréis, decid la primera palabra, Padre. ¿Qué significa eso? Significa demasiado. El único que puede orar es el que le puede llamar a Dios Padre sinceramente.
A Jesús lo mataron por decir esa palabra, Padre. Porque Él se atrevió a decir que Dios era su Padre, Él fue muerto. Esa fue la razón por la cual Él fue muerto. ¿Cómo te atreves tú a decir que eres hijo de Dios haciéndote igual a Dios? ¿Por qué? Porque el hijo es del mismo tipo que el Padre, ¿verdad que sí? Es la misma raza. Bueno, entonces es muy serio cuando una persona se dice que es hija de Dios, porque quiere decir que es del mismo carácter que Dios, que tiene la misma naturaleza de Dios ya. Entonces, la palabra primera que está enseñando aquí es la gran clave casi de toda la oración. Dice, Padre. Si hubiéramos oído a Jesús decirle Padre a su Padre, dijo que nos hubiéramos impresionado nada más de oírle decir esa pura palabra a su Padre. O sea, Él no llegaba mendigando, Él llegaba con su Padre. Tampoco llegaba reclamando soberbiamente, pero llegaba con una gran confianza con Dios. Ahora, lo primero que tienes que tener es confianza con Dios. ¿Hay que rogar? Sí, hay que rogar. Pero una cosa es rogar y otra cosa es entrar todo acomplejado con Dios. Como ratón, ¿sí? Así con una falsa religiosidad ahí. Señor, aquí el más humilde de tus siervos. Y un montón de palabras que a lo mejor ni siquiera estás sintiendo la verdad en tu corazón. En vez de una sencillez. Padre, ¿qué más sencillo hay que hacer? Padre. El niño llega y quiere pedir los útiles para la escuela para el siguiente año a su papá, ¿verdad? No llega con muchas payasadas. Llega normal. Llega sencillo. Padre, ¿verdad? Papá, necesito útiles para la escuela. No llega tampoco prepotentemente como hay otros que enseñan que reclámale a Dios y así como si yo fuera el creador de ellos, ¿no? Simplemente cuando hay la palabra Padre implica una confianza con Dios, ¿no? Una confianza con Dios. La confianza de un hijo con su padre es la misma confianza que tú se supone que tienes con Dios. Una reverencia, sí. Respeto, claro que sí. Pero una gran confianza de acercarte con Dios. De ahí de entrada está la fe. La confianza de llamar. Cuando andas todo impío, lleno de pecados, tú no puedes llamarle a Dios Padre sinceramente. Porque tú sabes que tu padre es otra persona, es Satanás, porque estás haciendo la obras de él. Pero cuando hay la vida limpia, fíjate cómo toda la clave es el arrepentimiento y la salvación. Sin eso no puedes ni orar. Porque jamás será sinceramente una persona en decirle a Dios Padre, ¿verdad que no? Es imposible. Y el que se atreve a decirle es bien hipócrita y en su corazón lo sabe. No puede tener confianza con Dios. Pero una vez que estás limpia, una vez que estás lavado, una vez que sabes que estás obedeciendo y que ya por la fe eres salvo, entonces tú sí puedes llamar a Dios Padre. Te es concedido a ti. Es un privilegio. De todos los seres humanos que existen, tú eres uno de los que pueden llamar a Dios Padre. Todos los demás, a la hora que digan Padre, ya empezaron mal, porque Dios no los reconoce. Pero si tú eres salvo en verdad, a la hora que tú abras tu boca y digas Padre, eres de los privilegiados que le pueden decir eso a Dios. Habla de confianza, habla de acercamiento, habla de intimidad. O sea, de que tú, desde que fuiste lavado por los méritos de Jesucristo, puedes acercarte a Dios con mucha confianza. Con familiaridad, ¿verdad que ese nombre implica familiaridad? No te le estás acercando al vecino, no te le estás acercando a un líder sindical ahí, ni a pedirle un favor a un político corrupto. Te le estás acercando a tu Padre. Y con esa confianza has de ir a Dios. Ahora bien, debes entender esto. La única persona que puede orar es un cristiano salvo. Nadie más. Me refiero a intercesión. Nadie más puede hacerlo. Tú tienes el acceso a Dios. El vecino de aquí al lado no tiene acceso a Dios. Compréndelo, entiéndelo y créelo, porque esa es la verdad. De todos los millones de habitantes que hay en México no tienen acceso a Dios. Pero si tú eres salvo, tú sí tienes el acceso a Dios. Me refiero a la confianza para acercarte a Dios y platicar con Él o pedirle por otro. Y todo eso está implicado nada más en la palabra Padre. Hebreos 10, tenemos acceso al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Tenemos acceso a Dios. Un acceso que nadie tiene. Nadie puede llegar a Dios y pedirle por el vecino. No lo va a oír Dios, ¿comprendes? Pero tú, en el lugar que estás, siendo salvo, tienes, o sea, fíjate los privilegios de la salvación. El privilegio es que antes Dios no te oía. Y cuando te veía estaba enojado contigo. Y ahora te puede mirar Dios. Y dice, yo voy a escuchar la oración de esa persona. Porque sé que no me va a pedir tonterías. Sé que no me va a andar pidiendo egoísmos. Va a pedir cosas que yo mismo quiero. Voy a ver reflejado en él mi mismo deseo. Y yo voy a contestar esa oración.
Si tú intercedes, tú eres el único medio que Dios tiene para bendecir a la gente aquí afuera. Nadie más. Si tú pides, Dios va a contestar tu oración. Si tú no pides, Dios no va a contestar. Porque a los impíos la Biblia dice, Dios no oye a los pecadores. Solo a los que son temerosos de Dios. O sea que es muy grande la responsabilidad de llamar a Dios Padre y de poder orar. Después dice, Padre nuestro. La segunda palabra, nuestro. No dice Padre mío. Dice Padre nuestro. Como que Dios quiere que entendamos que no estamos solos en este mundo. Que no somos el centro del universo, ¿verdad que no? Sino que así como Dios es Padre tuyo, es Padre del que está al lado de ti. También. ¿Sí? Y es tu hermano el que está al lado de ti. Es muy importante que comprendas eso. Y que no te olvides de estar pidiendo por la persona que tienes al lado. Y por las personas que son de la familia de Cristo. De la familia de la fe. Y luego dice, Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Cuántos de veras creerán eso? Mucha gente se pone a orar y de veras no cree que Dios le está oyendo. Tu oración no sirve para nada, te lo aseguro. Si tú no crees que Dios de veras está en los cielos, escuchándote, no sirve para nada tu oración. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Ya empezaste mal tu oración. Muchos quieren empezar la oración con arrepentimiento. Y es bueno si estás en pecado. No se supone que vivas siempre en eso. Pero no se les olvida la fe. O sea, no creen que Dios está en los cielos escuchándolos en ese momento. Ahí está diciendo, mira, aunque yo estoy aquí en la tierrita, y Dios está en los cielos, y Dios me va a estar oyendo. Y el vínculo que Él ha escogido para que me oiga es esto que se llama oración. ¿Qué quiere decir? Comunicación, diálogo. Es eso. Cuando la persona de veras lo cree y está confiando en eso, es muy distinta a la oración. ¿Por qué crees que hay gente que ora muy poquito? Son escasos para orar. No se andan midiendo la oración con relojito. La andan midiendo así. Ya oré mi media hora, ya oré mis 45 minutos, ya oré mi hora. Ya estoy del otro lado. Ya no me van a decir los hermanos nada. Ya soy de los salvos porque ya oró una hora, dice. ¿Por qué? Porque son escasos para orar. Porque no crees que Dios te está oyendo. Porque si yo te dijera que Jesús va a venir a platicar contigo en la mañana 3 horas, ¿tú qué dirías? ¿Te irías o te quedarías? Tú te quedabas, ¿cierto o no? La verdad, tú te quedabas con Jesús. Harías tus cambios y platicarías con Jesús 3 horas. Entonces a veces Dios a lo mejor quiere tenerte 2 horas o 2 horas y media. Pero como tú no crees que está allí oyéndote en los cielos y que hay comunicación, por eso haces tus oraciones escasas. En vez de llenarte a manos llenas, sí, de meterte con Dios, de no limitar al Señor, de servirte con la cuchara grande, todavía traes la mentalidad ahí medio religiosa, católica ahí, todo chiquito ahí. Aquí el más humilde de tus criados, Señor, y pura mentira eso, religiosa, para no sentarse a la mesa con Dios, para no meterse bien metido en la oración con el Señor. Es la verdad. Por eso mucha gente se escasa en su oración. Santiago dice, no tenéis porque no pedís. Eso es lo que Dios le contesta a muchos que estaban quejando de que no tenían, no hay unción, no hay esto, no se salva a fulano. No tenéis porque no pedís. Tan sencillo que los cristianos no saben pedir. ¿Cuánto le pediste a Dios hoy en la mañana? A ver, ¿cuántas cosas le pediste hoy a Dios en la mañana? Habría que ver. A ver, específicamente, ¿qué le pediste a Dios? Piénsale. Tal vez ni siquiera tú te acuerdas de qué le pediste. ¿Oraste? ¿Le cantaste un cantito? ¿Te pusiste romántico con Dios? ¿Lo adoraste si quieres? ¿Pero qué le pediste a Dios? Tal vez ni siquiera te acuerdas hoy. ¿Sabes qué significa eso? Falta de seriedad en tu oración. Tú tienes un problema de falta de fe para orar. Si tú le hubieras ido a pedir al presidente municipal una cosa en la mañana, te acordarías, ¿verdad que sí? Le fui a pedir que por favor me hiciera este favor y que me solucionara este trámite. Y como todavía no, mañana se lo voy a pedir otra vez. Pero hay gente que se le olvida lo que pidió hoy y mañana ya está pidiendo otra cosa porque no son serios en sus peticiones. Pero cuando de verdad eres serio y tienes fe, lo que le pediste hoy, si todavía no viene, se lo estás pidiendo mañana. Estás insistiendo de tú al Señor, ¿no? Entonces, Padre nuestro, que estás en los cielos. Muy definido es donde está Dios. Y eso también nos sitúa en nuestra realidad. Nosotros estamos en la tierra. Amén. Él está en los cielos. Él está en mucho más elevado lugar que tú. Y por eso sí hay que tener un respeto y una reverencia con Dios. Pero debe de ser una reverencia con mucha confianza con Dios. Con bastante confianza. Después, santificado sea tu nombre. Si tú te das cuenta, la persona no está pidiendo nada para sí misma aún.
sino que está diciendo, preocúpate por el nombre de Dios. Ahora, el nombre de Dios implica el carácter de Dios, lo que Dios es. O sea, ¿qué preocupación tenía Jesús siempre? Que Dios fuera honrado, que Dios fuera glorificado, que su nombre no fuera a ser avergonzado. ¿Comprende? Que la causa de Dios en esta tierra siempre estuviera muy en alto. Eso era un interés que tenía Jesús. Lo ponía primero. Él no le interesaba que el nombre de Cristo anduviera siendo manchado ahí por algún religioso, mentiroso, pecador que está dando mal testimonio. A él no le interesaba eso, sino decía, no, Señor, que tu nombre sea santificado, que todos sepan quién tú eres, Señor, que tu nombre sea limpio, que tu causa en esta tierra sea levantada. Anteponiendo lo de Dios a cualquier cosa de sí mismo. Y después, venga tu reino. ¿Ya notaste algo? El capítulo 11, verso 1 dice, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Quiénes son los únicos que pueden orar conforme al Padre Nuestro en el esquema? Discípulos. Aquí no dice uno de los bautistas, le dijo, enséñanos a orar. No dice. Ni un señor que iba pasando en la calle con muchos pecados, ¿no? Un discípulo fue el que le preguntó eso. Y él le está respondiendo a un discípulo. Esta es una oración que no entiende nadie sin un discípulo. No tiene ningún atractivo para nadie sino a un discípulo. A nadie le interesa. Está bien aburrida, la verdad. Yo cuando era un religioso no entendía nada. ¿Qué? ¿Cómo que santificado sea tu nombre? Venga a tu reino. ¿Qué es eso? ¿Me explico? Yo quiero pedirle cosas para pecar y etcétera, etcétera. Entonces, el único que puede entender esta oración es un discípulo. Para los demás no tiene interés. Está seco, está hueco, está velado, está vacío. No pueden entender. Muy importante que veas. No se lo dio a un católico, ¿sí? No se lo dio a un religioso. No, se la dio a sus discípulos. ¿Quiénes eran ellos? Arrepentiditos. Tomaban su cruz cada día. Estaban dispuestos a lo que fuera por Dios, ¿sí o no? Y una cosa tenían ellos en el corazón cuando pidieron esta: Señor, enséñanos a orar. Queremos aprender cómo le haces tú para extender el reino. Eso era lo que ellos estaban viendo. Porque veían que Jesús era muy efectivo para extender el reino de su Padre, ¿sí o no? A donde predicaba, la gente se impactaba. A donde oraba, se sanaba el enfermo. Donde liberaba, se salían los demonios. Y su vida era una vida muy santa. Entonces él estaba extendiendo el reino. Y ellos decían, ¿qué manera de extender el reino? ¡Qué tremenda forma! Y como ellos en verdad de corazón decían, habían entregado, mira, muchos de ellos habían dejado todo lo que tenían, posesiones, trabajos, familias, todo, por andar con Cristo. ¿Qué querían? El reino, decían. Queremos ser utilizados por Dios, no en una forma egoísta, no para que te vean los demás, no, esto ya quedó atrás, se supone, ¿no? ¿Por qué? Porque era necesario dar a conocer lo de Dios, el reino. Buscaban, por decirlo así, el poder en el buen sentido de la palabra. Buscaban el bienestar de otros, que fuera santificado el nombre de Dios. Entonces, solo un discípulo puede entender el Padre Nuestro. Por eso inmediatamente Jesús entra. Número 1, santificado sea tu nombre. Y número 2, venga tu reino. Las dos primeras cosas. Que sea muy honrado y levantado Dios con mi vida. Como Pablo decía, con toda confianza, de que ahora sí por vida o por muerte Cristo sea magnificado en mi cuerpo. Que decía, Pablo, a mí no me interesa si me matan o no, con tal de que Cristo no sea avergonzado. Si quiere el Señor que me muera, muerto, pero que no se avergüence nada, que yo nunca lo niegue ni esté el cobarde a la hora de morirme. Y si estoy vivo, pues que predique y que tenga un buen testimonio para que el nombre del Señor siempre levantado. Y aquí después, cuando dice venga tu reino, si te das cuenta, las dos primeras cosas que pide son estas. Santificado sea, esa es la petición, ¿verdad? Que así sea. Y la otra es que venga tu reino, son las dos peticiones. No pide tener una casa nueva. No para pedir un carro nuevo. No para pedir unos lujitos, unas comodidades que les está haciendo falta. A ellos no les interesaban esas cosas. Compréndelo. Lo más que necesitaban era el pan nuestro de cada día. Eso era. Y el de cada día, por cierto, para no estar muy afanados por el de mañana. Porque eso ya te quita mucho. Y la gente que va a estar extendiendo el reino de Cristo tiene que tener el espíritu, alma y cuerpo metido en lo de Dios. Trabajes en lo que trabajes, no importa. Tu trabajo te lo dio Dios. Pero cuando tú estás en el reino, tú en tu trabajo estás con mirada del reino, ¿sí o no? Andas mirando ahí a ver quién metes al reino. Andas viendo ahí a ver por quién estás orando. Así como los impíos traen mirada de dólares. ¿Sí? Y cuando las personas las andan mirando, a ver en qué le saco. Con esta voy a hacer negocios. Con este me gusta el reloj que trae. O sea, le trata de sacar provecho de todo. Con ese cristal ve todo el impío. El Hijo de Dios, el discípulo, ve todo bajo el cristal del reino. Y de Dios. Así está. Está vendiendo helados. Está viendo así, sonriéndole al niñito para hacer práctica con el papá para meterlo al reino. Eso es lo que quiere.
¿Sí comprendes? Está platicando con el jefe, le quiere dar un buen ejemplo para que el nombre del Señor sea levantado. ¿Por qué? Porque lo que quiere es el reino. ¿Sí? Está vendiendo jabones de casa en casa y todo lo quiere hacer bien, etcétera, y bien muy honrado por pensando en honrar el reino de Cristo. No quiere robarse ni 5 centavos de su jefe. El discípulo tiene el reino, tiene una mentalidad de Cristo y del reino es todo. Lo demás está bien, hay que hacerlo, aquí nos puso Dios. Pero el corazón, el alma está puesta en lo del reino. El reino, que tu voluntad, que se salven las almas, Señor, que se conviertan más personas. Para todas las cosas en la vida, amigo, necesitas estar así si vas a hacer algo. ¿Cierto o no es cierto? Un deportista todo el tiempo anda pensando en el deporte, aunque esté en la escuela. Uno que quiere ser un gran empresario, está así. O sea, son leyes que están ya arregladas en el corazón del hombre. O sea, para tú hacer algo, tienes que estar totalmente enfocado a eso, alma, espíritu y corazón. Entonces, por eso es la oración del Padre Nuestro. Solamente la puede entender un discípulo. ¿Qué les importa a los impíos el reino? A ver, dime. ¿Tú alguna vez, qué les importa? Que se salven sus familias. ¿Cuándo les ha importado eso? A un católico, ¿cuándo le has visto que esté preocupado por la salvación de su familia? ¿Tú has visto un católico que un día esté llorando ahí angustiado? Es que mi papá está muy impío. No, está bien engañado, no le interesa el reino. Esta es una oración solamente para discípulos serios, para gente muy seria, que quiere extender ese reino y ser utilizada por Dios. Lo primero que pide después de la honra de Dios es: venga tu reino. Si tú te das cuenta, todo lo que tú oras es eso. Cuando estás diciendo que se salve fulana, ¿qué estás diciendo? Venga tu reino. Perdona a fulanito que ya cayó otra vez, ¿qué estás diciendo? Venga tu reino. O sea que no vas a estar nada más repitiendo venga tu reino, sino que va a ser específico. Y de hecho tú ya estás orando venga tu reino, a lo mejor no te has dado cuenta. Señor, que se conviertan a denominaciones religiosas, ¿qué estás orando? Que venga tu reino, Señor, porque ahí nada más está el reino de ellos. Que venga el reino tuyo a ellos. Que este no se somete a ti, que venga tu señorío a su vida. Es lo que te estás orando. Que se convierta a México, ¿qué estás orando? Venga tu reino a México. Cuando pides por fulanita o por alguien de aquí, etcétera, etcétera, por la conversión de las almas, o porque sean más sabios los hermanos. Cuando estás pidiendo por el predicador que predique bien, ¿qué estás pidiendo? Venga tu reino. Que cuando predique, se extiende el reino. Eso es todo lo que está diciendo. En esa palabra se resumen todas las cosas que un verdadero cristiano va a estar pidiendo como cosa principal. Que se convierta en mamá, pues es que tu mamá entre al reino. Es lo que tú estás pidiendo. Que la iglesia sea santa, porque la iglesia sigue en el reino. Porque el día que deje de ser santa se sale. ¿Qué estás pidiendo? Venga tu reino. Y luego explica: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, esto debe darte mucha confianza para cuando tú estás orando. El primer interesado en que su reino se extienda es Dios, no tú. Dios está mucho más interesado en su obra en Cancún que tú. ¿Sabías? Y cuando tú estás pidiendo conforme a su voluntad de Él, tú debes de tener amplia confianza en lo que estás pidiendo. La voluntad de Dios, ¿cómo la conoces? En la Biblia. Tú conoces la voluntad en la Biblia. Tú sabes que la Biblia dice que es la voluntad de Dios que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de Él. ¿Cierto o no? Tú estás orando que se haga esa voluntad. Ahora, ¿por qué dice hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra? Porque en la tierra no se hace su voluntad. Es la verdad. Si se hiciera su voluntad en la tierra no habría tanta maldad, tanta destrucción y tanto pecado. ¿Y a qué te está poniendo? Que hay una oposición en la tierra a que se haga su voluntad. ¿Quién opone? Lo sabes ya. Satanás. Hay una oposición. O sea, hay una lucha para que ese reino sea establecido. La lucha no es carne y sangre. No son los católicos en sí. Son diablos. Son demonios. Son ángeles caídos, poderosos. Hay una lucha. Entonces, por eso la persona a veces está orando y siente una opresión. ¿Comprendes? Ahora, no siempre que estás orando es por pecado que sientes una opresión. Hay gente que inmediatamente empieza a orar y siente algo feo. Siente como una sequía, una opresión, y entonces piensa que es pecado lo que tiene. Y hay una vuelta rápida ahí, una revisión ahí de conciencia semanal ahí, hasta cuando eras chiquito otra vez te vuelves a ir. Y ahí estás haciendo ahí una introspección. Y pues la verdad es que cuando uno voltea para adentro de lo pasado, de lo que ya está perdonado, como quiere es feo. Entonces tú tienes que entender que en la oración, la mayor parte de las veces, yo digo la mayor, en ocasiones el pecado te va a impedir, pero la mayor parte de las veces lo que hay es una lucha.
espiritual. Tú no la puedes percibir físicamente, es espiritual. ¿Sí? Te lo quiero decir claramente. Y tú empiezas como a una agonía a veces, como que estás tratando de entrar a un lugar y no puedes. No te apures, tú síguele ahí hasta que entres. Y si en la mañana, después de una hora, no pudiste entrar, vuélvete a hincar en la noche y vas a ver que sí puedes entrar. Te lo digo por experiencia. Yo lloré 3 veces. Que en la mañana estuve ahí, estaba ahí algo, no me dejaba. Bueno, yo estuve insistiendo. El Señor dijo estar tocando, ¿no? Llamar. Bueno, en la tarde volví a estar un buen rato orando. Tuve más bendición, pero todavía no como quería. Y una tercera vez, casi antes de venirme, entonces ya entró lo que yo quería. ¿Comprende? Que ya sientes como que se rompe algo. Y hay una libertad para estar pidiendo y para entender algunas cosas que Dios tal vez te quiere decir a tu vida. Entonces, cuando Dios está diciendo aquí, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, Jesús ya entendía esto. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Hay gente que no tiene valentía ni para insistir una hora en oración. Pues ¿cómo vas a arrebatar qué reino? Si no se puede. Ya empezó la depresión, ya empezó la condenación. Ay, me sentí todo oprimido en la mañana. Pues ponte a orar en la tarde otra vez. Daniel estuvo orando 21 días ahí y dice que hasta enfermo se puso. Porque no sentía, había una lucha espiritual, él no la veía con sus ojos, pero algo estaba oponiendo. Hay un diablo interesado en que él no orara, que no pidiera. Mira, con que el diablo te quiere tapar la boca en 2 cosas: en que prediques y en que pidas. No tenés porque no pedís. Qué tremenda palabra de un apóstol en la iglesia. No tienes porque no pides, cristiano. Porque no sabes ni pedir, es lo que nos está diciendo Dios. No sabes pedir, oras todo y no pides nada específicamente. Cuando vas ahí a la tienda a comprar material para construir una casa o algo, ¿verdad que sí pides? ¿Cómo pides? Muy específicamente. Quiero 1 kilo de clavos de tal medida, por tanto, y de fierro de tal tipo. ¿Cierto o no es cierto? Pero los cristianos no piden. Piden bien vagamente. Pues Señor, que nos vaya bien hoy en la reunión. ¿Qué es eso, hombre? Eso no es pedir. Te pide específicamente. No, Señor, que este domingo haya 80 personas en la reunión. Y que cuando a ese hombre abra la boca, que traiga palabra de Dios, por favor. Que tenga libertad para predicar. Ah, pidió específicamente. ¿Cierto o no es cierto? Señor, mi tía es muy impía. Dios ya sabe. ¿No sabe? Ya sabe. Señor, esta mujer impía, idólatra, que no sabe que los ídolos son abominación delante de ti. No nada más te pido sálvala, Señor. En la noche tráele, ¿sí?, la convicción de pecado. Quítale la paz de día y de noche. Estás pidiendo específico, conforme a la voluntad de Dios, porque la iglesia no hay paz para el impío. Quítale toda la paz, Señor, de día y de noche. Este impío avaro, que no prospere en nada su dinero, que entienda que su Dios del dinero no le sirve para nada. Estás pidiendo específicamente que se haga su voluntad específicamente, porque esa es la voluntad de Dios, que toda rodilla se doble, ¿verdad que sí? Y que confiese que Jesús es el Señor. ¿Sí? Que los impíos se den cuenta que su dinero y sus dioses no les sirven para nada. Pero cuando no se pide así, muestra una falta de seriedad en nosotros. Entonces Dios como que de verdad no toma una seriedad a tu petición. Esto es algo serio. Mira, si tú estuvieras en el hospital con tu hijo muriéndose, tú serías muy específica en tu petición a Dios, ¿verdad que sí? No nada más les dirías, ay Señor, mi hijo está enfermo. No, mi hijo está enfermo. Sálvalo, Señor. Tendrías argumentos, ¿verdad que sí? Está chico, no ha vivido, Señor. Dale una oportunidad más. Lo quiero ver. Mis enemigos van a decir que por ser cristiana se me murió, Señor. ¿Verdad que se te llenaría la boca de muchas cosas? Mi tía la católica se va a burlar de mí y va a decir que por no bautizarlo de chiquita le está pasando esto. Como dice un texto ahí en Isaías, alegad vuestra causa. Presentar. O sea, de gente que se mete con Dios y que de veras cree que está Dios y platicas con Él y le pides que se haga su voluntad. Así como en el cielo, también en la tierra. Verso 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hasta aquí pidió por él mismo, ¿no? Hasta aquí, como que al último tú, primero Dios, primero el reino y su justicia, lo demás te va a ser dado por añadidura. Todo fue el reino, ¿te diste cuenta? Hasta aquí la persona que oró, puro lo de Dios traía. ¿Cuál era su interés? Lo de Dios. Su carga, lo de Dios. Su preocupación, lo de Dios. Tu preocupación es lo primero que sacas cuando estás orando, ¿sí o no? De lo que estés preocupado en tu mente, es lo primero que te va a salir por la boca cuando estés en oración. Tú haz un experimento y date cuenta. Si estás muy preocupada por una cosa, es lo primero que te va a salir. Pero el cristiano, ¿por qué está preocupado primero que todo? El reino.
el reino, el honor de Dios, el reino de Cristo, que venga bendición. Por eso está hablando así. Ya después, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si tú te das cuenta, te pone hasta el final casi lo propio, pero hay un lugar para las peticiones para lo propio también, ¿verdad? Hay un lugar. O sea, Dios quiere que en un momento dado le presentes tus necesidades personales a Dios. Dice el pan nuestro de cada día. Todo lo que necesita un discípulo para extender el reino es lo esencial. Nada más. Las cosas básicas de tu vida. Pan significa aquí lo más elemental. No pidió caviar nuestro, ¿verdad? Ni pidió grandes platos muy elaborados nuestros, ¿verdad que no pidió? No estoy diciendo que esté mal que te comas lo que tengas a la mano, no. Está hablando de una mentalidad, está hablando de una manera de vivir. Un discípulo en aquel entonces, una cosa quería: Señor, con que tenga yo fuerzas, y lo más esencial para sustentar esta vida, lo demás para mí es Cristo y el reino, punto. Y eso les impedía sobre preocupaciones y afán. Por cierto, pide el pan nuestro de hoy nada más. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a estar extendiendo el reino, es bueno ser ordenado en la vida y es bueno ser previsor, pero tú no puedes estar entretenido en 10,000 afanes acerca del futuro. ¿Comprendes eso? A más personas se han entretenido en negocios que no podían manejar y se les acabó su vida espiritual y el reino. Se enredaron en el enganche, ¿sí?, de un yate o de una casa o de un carro, y les entró tal angustia después, ya no era el pan nuestro de cada día, ¿sí?, que se les acabó su vida espiritual. ¿Por qué? Porque el reino es demandante. Las cosas de Cristo te ocupan todo el corazón. La verdad son muy emocionantes y muy lindas, y te llenan de gozo el corazón. Entonces, por eso dice el de cada día, Señor. No quiero estar muy afanado de veras por lo de mañana. No te digo con eso que vas a ser un varón irresponsable con tu casa, no. Simplemente está hablando de la actitud de vida de una persona, una vida sencilla, ¿comprendes? Con las menores ataduras posibles. Si ya tienes una casa, no te eches con otra, ¿comprendes eso? ¿Para qué quieres otra? Te vas a afanar, vas a perder el sentir de Dios, vas a andar con la cabeza preocupada en otras cosas, vas a estar orando por varillas en vez de por almas, por cemento y por dinero, ¿es cierto? ¿Por qué? Porque tus acreedores van a estar y ya te echaste un compromiso, etc. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué está hablando? ¿En dónde pones tus afectos? Entonces, un discípulo, en aquel entonces, una cosa querían ser como Cristo. Así como vieron a su maestro, ellos lo que querían hacer. Y como vieron que sus oraciones no funcionaban, dijeron: Señor, enséñanos a orar. A ver, acláranos bien las cosas, porque no estamos siendo como tú eres. ¿Qué crees que era lo que ellos querían hacer? Se habían dejado todo. Tierras, propiedades, los andaban persiguiendo, los expulsaron de la religión, de la sinagoga. ¿Qué querían? Hacer las obras de Cristo. Querían ser igualitos a su maestro. Es todo lo que ellos querían. No anhelaban otra cosa. El pan solo era para vivir, solo era para subsistir, era todo. Entonces, una vida desatada, ¿comprendes? Sin muchos afanes. Tu trabajo, la escuela de tus hijos, está bien. Tu responsabilidad, todo. Pero lo más ligerito que puedas estar. Lo más ligerito, lo menos atado a lo material. Nada más lo sencillito queremos, Señor. No mucho. No le empieces a pulir ahí, a comprarte candelabros de cristalitos, porque luego se te van a ensuciar y los vas a tener que estar limpiando, porque se ven feos. Y eso te va a quitar tiempo. ¿Comprende? Sí, entonces no empieces a echarle de más. Ya, lo que tienes, gloria a Dios. Si hace falta algo, lo necesario, escuela, zapatos para tus hijos, Dios te va a dar eso. Él ya lo prometió eso. Busca el reino y su justicia, lo demás te va a ser añadido. ¿Qué es lo demás? Lo básico. Dios quiere que tengas tus hijos en la escuela. Dios quiere que estén en una escuela buena, si se puede, en la mejor que tú puedas. Es lo que Dios te pide. Dios quiere que tengas ropa. Dios quiere que tengas ropa. No puedes andar desnudo por ahí predicando, ¿sí? Y tropezarías a muchas personas, ¿sí?, si anduvieras vestido de una forma muy estrafalaria. ¿Comprendes? O en una forma. O sea, si le llegas a predicar a cierto lugar, todo andrajoso y todo raído y todo sucio, teniendo los medios tú de ponértelo, eso no es humildad ni tiene que ver con nada. Dios quiere que estés limpia. Dios quiere que estés limpio. Pero sencillo, ¿comprendes eso? Nada más en la forma más sencilla posible. Que te puedas mezclar con las personas en una forma sencilla, simple, sin mucha complicación. Aquí no dice los diamantes nuestros de cada día, los anillos de rubí de la señora, ¿verdad que no? La señora presbiteriana, que todavía le gustaban mucho traer muchos anillos y muchas cosas así, ¿verdad? Y llegar el domingo ahí toda enjoyadota. Ella no puede orar esta oración. Es la verdad. Es una oración que solo entiende un cristiano verdadero, que quiere las cosas de Dios, ¿sí?
No he visto señoras que se angustian porque no les compran un abrigo, porque no les están llevando a un viaje a Disneylandia. Eso no entra aquí, ¿comprendes eso? Ay, Señor, que quiere ir a Disneylandia, están orando por un viaje a Disneylandia, tonterías de ese tipo. Aquí ni siquiera lo contempla Dios eso. ¿Por qué? Porque cuando eres cristiano, Cristo absorbe tu vida, tu mente y tu corazón. Y cuando yo me acababa de convertir y podía orar el Padre Nuestro en verdad, un día me invitaron a un crucero, fíjate, así, con todos los gastos pagados, esos cruceros que se van por las Bahamas, ¿no? Así, imagínate. Así, yo no iba a pagar ni un 5 centavos, todos mis gastos, no sé si 7, 8 o 15 días, imagínate. Y antes yo era bien comelón, me encantaba comer todo tipo de cosas así exquisitas, ¿no? Van a estar ahí las langostas, van a estar los grandes chefs, el crucero es francés y es todo lo que tú quieras. Me daba risa, ¿no? Yo no voy ahí. Yo prefiero echarme una semana aquí, no perderme la reunión del domingo, estar orando y la predicar a unas personas. Me llena muchas veces más que meterme al crucerito ahí. Pura maldad, puro pecado, etcétera, etcétera. Es más, aunque no me fuera a ir a pecar, ¿comprendes? No me llamaba la atención. Esa es la actitud del reino. No con eso digo que no esté mal echarte un descanso si te hace falta. Es muy diferente, ¿verdad? Te puedes echar un descanso ahí, te prestan una casa de un amigo, te vas ahí a una cabaña a la playa, un retiro, un ayuno. Pues Jesús hacía ese tipo de cosas, eso no hay problema. Pero me refiero, cuando eres de Cristo y estás en lo del reino, es la vivencia muy personal. O sea, solo que tú lo vivas, pues, lo sabes lo que estoy diciendo, y si no, no crees que estoy medio loco. Es la verdad. Si lo estás viviendo, te absorbe lo de Dios, te interesa mucho. Te causa mayor placer tener una buena reunión de oración que estar en cualquier deleite humano. ¿Cierto o no es cierto? Estás muy interesado en eso. Por eso los cristianos verdaderos se vuelven muy detallistas en cuanto a la reunión de oración. Si estuvo mal, se escandalizan todos. Pues claro, es muy importante para nosotros y para el reino de Dios también. ¿Sí comprendes? Así como de impío te hubieras escandalizado si tu negocio hubiera estado algo muy mal un día con las cuentas. ¿Cómo se afana, verdad? El impío empieza a revolverse. A ver, salga todos los empleados, vengan acá, sáquense el dinero. A ver la nota, ¿quién es esta firma, verdad? ¿Por qué? Porque fueron tocados sus intereses. Pero cuando tú eres un hijo de Dios, los intereses de tu Padre son los tuyos, los de Dios. Y todo lo que pasa en la casa de Dios es muy importante. Te absorbe, todo tu corazón está puesto en eso. Por eso te vuelves muy minucioso, muy detallista y amas mucho las cosas de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo. ¿Cuándo? ¿Por qué no pide para una semana? Número 1, porque confía en Dios, que Dios le va a estar supliendo, mientras trabajes, claro. Y número 2, para no entrar a afanes demasiado. Si tú quieres ahorrar mucho para el futuro, te vas a enfrentar a un grave problema. ¿Cuánto es suficiente? Porque el futuro tiene siempre muchas contingencias. ¿Cuántos millones van a ser suficientes para el futuro? Dime. No sabes. Para como están las cosas, un día cambia todo y 500 millones no van a servir de nada. Entonces te tendrías que dedicar a acumular una fortuna según tu imaginación cuánto necesitas para el futuro. Pero simplemente, si tú estás haciendo la voluntad de Dios y eres una persona honesta, trabajadora, Dios va a estar supliendo tus necesidades y no te va a fallar. ¿Ya? Aunque tengas fuerza, con eso. Y algunos dicen, a ver, siempre vamos a estar pecando. Y ahí el Padre Nuestro dice que diario hay que pedirle perdón por nuestros pecados. No es cierto. No está explicando eso. Está explicando otra cosa. Fíjate cómo viene la frase corrida. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No está enseñando que tú vas a pecar diario. Está enseñando a tener una vida perdonadora. Porque si no, a ti Dios no te va a perdonar. Es muy diferente. Es lo que está explicando. O sea, lo que está el énfasis aquí que está dando es que el que está extendiendo el reino va a tener muchos ataques. Va a tener mucha oposición. Y va a haber la tentación a quererte amargar o a guardar un rencor con tu jefe o con alguien que te está oponiendo. Porque extender el reino tratas con muchas personas. Entonces, tú debes aprender a caminar en perdón diario, a limpiar tu corazón, a tener un corazón perdonador. Y muchas veces el momento en tu oración personal es el momento en que tú revisas si algo no te afectó. No porque ya estés rencoroso, sino para que no te vayas a poner rencoroso. Porque a veces te hacen cosas que te hacen sufrir. Y ahí en ese momento haces eso. Lo que está recordando aquí solamente, ¿sí?, es que tu perdón está condicionado a que tú perdones a otros.
El día en que tú guardes rencor contra una persona, la parábola de los dos deudores, ¿te acuerdas? Es muy clara ya. Toda esa deuda te perdoné el siervo malvado, pero ahora no, te la vuelven a contar toda. Si tú guardas rencor contra alguien, odias a alguien, es cancelado tu perdón automáticamente. Por eso aquí está hablando de esta manera. Pero no está hablando de que tú vas a estar pecando diario. Si hubiera equivocado, lo hubiera puesto al principio. Al principio lo hubiera puesto, empezar con arrepentimiento, porque Dios no va a oír todo lo demás. Ay, qué cinismo, habiendo ofendido a Dios, y primero pido todo, hasta mi pan, y luego al final, perdóname. No. Lo que está enseñando aquí es precisamente a andar en perdón. Y si lo quieres ver más claro eso, en Mateo 6 todavía es mucho más claro el texto en específico, si lo quieres ver. Porque es común que algunas personas religiosas digan que hay que pecar diario y que ahí está pidiendo perdón diario. En Mateo 6, verso 12, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si nada más dijera la mitad, te creo, pero no, ¿verdad? No dijera nada, perdóname, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí está el acto de perdonar. Y fíjate cómo se va el verso 14, a explicarlo, el por qué viene ahí. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuídate del rencor, cuídate de la amargura, como si fuera una culebra de veneno, como si fuera una serpiente. Cuídate de eso. Nunca está de más una revisadita en un momento dado, después de un evento tenso en el día. ¿Comprendes eso? Una ofensa, alguna desilusión. Nunca está de más nada más checar y reafirmar. Yo vivo en perdón. Yo estoy perdonando. Lo que me haya, no hay problema. Seguimos en Lucas 11. Dice en el 4, dice al final, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Está hablando de la vida en santidad. Otro texto dice en otra traducción, no nos dejes caer en tentación. Más claro, mas líbranos del mal. ¿Qué quiere el cristiano? Vivir en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Ni tú, ni los que están alrededor de ti tampoco. ¿Comprendes? Si tú predicas, no vas a poder extender el reino. No van a poder ver a otros a Dios, a Cristo en ti, si tú no vives en santidad. Entonces, líbranos del mal. Si te das cuenta, es una oración realista. Sabe que va a haber un mal, va a haber ataques. No es una oración de fantasía de Walt Disney. Es una oración de mucha realidad. Está diciendo, líbranos del mal. ¿Por qué? Porque que está extendiendo el reino, le pueden venir ataques, etc. Está confiando en su Dios. Okay. Entonces, si te das cuenta, la enseñanza de oración no acabó en el Padre Nuestro, sino que se sigue Jesús. La oración, la enseñanza acaba hasta el verso 3. O sea, Jesús no nada más dijo el Padre Nuestro, sino que aquí se amplía todo. Ahí a ellos mismos, a los que le preguntaron cómo hacemos para orar, les dijo también lo siguiente, explicándoles cómo orar. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme a dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Importunidad, subrayale esa palabra. ¿Qué es importunidad? Como un poco necio, pues. Que va a la persona importunamente, a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que es ser inoportuno, e estar importunando a una persona. Estar yendo y yendo y yendo. Habla de una insistencia, de una seriedad. Tu insistencia en la oración habla de tu seriedad. Supongamos que tu hijo estuviera a punto de morir y hubiera un doctor, solo un doctor en toda la ciudad de Cancún, que tiene el antídoto para que no se te muera tu hijo, y no lo quiere dar, ¿cómo irías a verlo? ¿Con qué seriedad irías a verlo? Dirías, démelo,
se me está muriendo mi hijo. Te correría, no, o no obtendría respuesta. ¿No volverías a ir? ¿A poco no le echabas una segunda? Fácil que es. ¿Cómo no? Démelo. Lo ibas a ver a su casa, ¿sí o no? A su casa lo voy a esperar afuera de su casa. Y si tenía una cola de personas ahí, le espero hasta el final. La gente hace siempre eso en todos sus trámites cuando es seria o cuando tiene un fuerte interés. Cuando tú de veras tienes un interés en una oración, yo no sé qué estés pidiendo, tú sabrás. Tu oportunidad habla de tu seriedad. Tú vas a insistir con Dios. Aquí Dios está diciendo que la oración no nada más se va a hacer lo pasado, sino con insistencia. ¿Comprendes esto? Metiéndote con Dios. Estás pidiendo a Dios hasta que venga la bendición deseada. Muchas veces Dios no te concede que se salve un alma, ¿sabes por qué? Porque no pides suficiente por esa alma. Ya va Dios a salvarla, pero no insistes. Te desalientas, le echas la culpa a que es un pecador muy impío, ya que los tiempos están muy malos, y no se te es concedida la petición. Y dice el verso 9, y yo os digo, pedid y se os dará. Fíjate quién dice. Dice, y yo os digo, que Jesús, el que nunca ha dicho una mentira en su vida, la verdad y la vida, y yo os digo, pedid y se os dará. No recibís porque no pedís, dice Santiago. De veras, los cristianos casi no piden. Aún los que se salvan son muy escasos para pedir. Revisa tu vida, lo que te dije hace ratito, y vas a ver cómo eres escaso para pedir. Pides con cuentagotas, pides miserablemente a lo mejor, pides cositas cuando podrías estar pidiendo grandes. Cuando la Biblia dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones, te la pasas pidiendo nada más por una almita, ¿cierto o no es cierto? En vez de abrir el corazón, en vez de entender que tienes el trono abierto de Dios, y la Biblia dice, acerquémonos, dice, confiadamente al trono de la gracia donde va a venir bendiciones. Y tú estás tal vez con una mentalidad muy estrecha todavía para estar pidiendo. Pides cositas, pides miserias. Por eso tienen una congregacioncita aquí. Por eso, porque no piden bien. 75 almitas, 50 almitas ahí. Ay, se regocijan mucho con sus 50 almitas. Hay 1 millón en la ciudad, querido. Va a crecer otros 500,000 en los próximos años a lo mejor, y vas a tener 10 almas más. Y vas a estar muy contento. Qué bueno que te pongas contento si viene aunque sea un alma. Pero pídele a Dios. Y llénate tu boca de palabras. Si es que tienes un Padre en los cielos, ¿le puedes pedir a ese Padre o no le puedes pedir? Y pídele cosas grandes. Que lo mismo Dios quiere salvar 10 que 100,000, ¿o no? ¿O no quiere salvar 10? Pídele, no por soberbia, no porque te quieras tú envanecer, no porque echar competencias con el grupo de lado a tener más, no, sino porque es necesario pedirle a Dios. Y porque en tu escasez demuestras tu poca fe con Dios. Imagínate una vida ahí, miserablemente pidiendo ahí cositas, regateando ahí, como si estuviera en el mercado, como si Dios fuera un avaro, como si Dios tuviera aquí las bendiciones con cuentagotas. No, pídeme poquitas cosas, porque si me pides grandes cosas no te voy a contestar. Mira, la gente que pide grandes cosas obtiene grandes respuestas. La que pide pequeñas cosas, obtiene pequeñas respuestas, ¿no? Todo. A lo mejor le pides a Dios que te use. ¿Y cómo le pides que te use? ¿Grandemente o miserablemente? Con tus complejos. Deja tus complejos. No hay problema con eso. Dios puede con todos tus complejos. Estudiate la Biblia. Allí agarró Dios gente de todos. Desde pescadores hasta gente de campo. Y los usó Dios. ¿Cierto o no? Con todo y todo lo que tenían. Porque no era lo que ellos eran, sino lo que Dios podía hacer con ellos. Era lo que le importaba. A Dios le importa alguien que se una a Él, porque entonces lo va a poder usar. Que le tenga mucha confianza y mucha fe. Entonces, en vez de andarte ahí... Luego mire, la gente es bien cobarde. No estoy diciendo que así sea porque no los conozco a ustedes, pero es bien cobarde la gente. Esas actitudes de autoconmiseración y de estarse rebajando a sí mismo, muchas veces, es pura cobardía. No vaya a ser que Dios te use. Soy un hombre sin estudios. ¿Qué puedes hacer conmigo? Yo no hablo tan elocuentemente como aquel. Yo soy solamente una simple ama de casa. No puedo servir para nada. Ya tengo tantos años y tantos años. ¿Sabes lo que a veces se esconde abajo de eso? El peor tipo de una cobardía. No vaya a ser que Dios te pida mucho de ti. No sea que Dios te vaya a usar. No sea que Dios te vaya a echar para adelante. No sea que Dios te meta a grandes conflictos, ¿verdad? Con el diablo. Y a grandes compromisos. No sea que de pronto tengas 100 personas dependiendo de ti. Y tengas que ser una mujer de oración.
y de mucho temor de Dios y de mucho estudio de las Escrituras, ahí con todo y tu mandil, ¿sí? para empezar a darle a 100 personas de comer espiritualmente. No, pues mejor aquí sentadito en la congregación. ¿Por qué? Porque a veces hay una cobardía bien grandota abajo de todo eso. Ese estarte despreciando no es sino la cobertura de tu cobardía a lo mejor. No, pues quién sabe, a mí Dios no me puede usar. Ponte a estudiar la Biblia y ponte a orar. Ten amor por las almas y vas a ver cómo Dios no te utiliza. ¿Listo? Agárrate, métete con Dios, conoce a tu Dios. Ten fe de que Dios te va a contestar. Y vas a ver. Pedir y te da. Y yo os digo, hasta parece bien ridículo, hermanos. ¿Cómo Jesús les va a decir que pidan? Si todo el mundo que ora pide, ¿no? Entonces, ¿qué está significando ahí Jesús? Les está diciendo que no piden bien. No piden como deben. Les está diciendo lo de piden. Todos los israelitas, ve todas las oraciones del Antiguo Testamento. ¿No pedían? Sí pedían. Lo que le estaba diciendo, mira, ahora tienes que entender que Dios es tu Padre. No es tu verdugo. ¿Sí? ¿Captamos? Cuando eras un impío, Dios estaba airado contra ti todos los días de tu vida, porque el Salmo 7 lo dice. Y Dios te iba a hacer pedazos. Y era tu enemigo. Y te lo iba a cumplir. Y te lo estaba cumpliendo, de hecho, ¿cierto o no es cierto? Pero ahora hay otra relación. Tienes que entender eso. Es la oración de un padre. No dice un alcahuete, dice un padre. Para estar bien centrado. O sea, no un Dios del cual te vas a burlar, pero sí es tu padre. Entonces tú puedes entrar con una confianza sencilla, como de niño, a pedirle a Dios las cosas. Sin traumas, sin una conciencia siempre atormentada, como dice Hebreos 10. Dice, con una conciencia pura podemos entrar delante de Dios. No está hablando de fantasía. Está hablando que cuando yo me hinco en la mañana en mi cuarto y empiezo a hacer oración, estoy delante de Dios. Punto. Dios está, su Espíritu Santo ahí. Estoy delante de Dios. No estoy delante del presidente municipal, ni del alcalde, ni del gobernador. Estoy delante de Dios. Y Dios es el gobernador de todas las cosas y es todopoderoso, ¿verdad que sí? Y yo le puedo pedir a ese Dios que intervenga en los asuntos de este mundo que están chuecos, que aquí no se está haciendo su voluntad. Yo le puedo pedir a ese Dios que intervenga a favor de un pecador que está perdido. Que envíe de él, que haga algo por esa persona. Y por cierto, eres la única persona que puede hacer eso. Los impíos no pueden interceder. ¿Cuántas oraciones se hacen en México? Todos los días. Está lleno, ¿sí o no? Están llenas las iglesias de rezos, de oraciones, reuniones de oración. No contesta Dios nada. Es la verdad. Todo el mundo está hablando que México se salve, ¿sí o no? No se salvan ni ellos. Vete a las denominaciones. Échate un vistazo, tú que eres de denominación, aunque has estado... bien te piden y Dios nunca les habla. Oraciones contestadas es una marca de un hijo de Dios. No digo que todas, porque a veces pedimos torpemente. Entonces Dios no contesta caprichos ni tonterías. Pero dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Oraciones contestadas. O sea, lo normal en la vida de esta congregación debería ser que oren y Dios les conteste. O sea, lo normal sería que ahorita tuviéramos una reunión de oración para el domingo y el domingo viéramos la respuesta. Eso es lo normal. No existe otra cosa más normal. En el libro de los Hechos, eso es lo normal. Que pidieras que viniera fulanita, fulanita y fulanita y unos religiosos y vinieran. Y que la prédica estuviera bien y que hubiera bendición y que fueran tocados y que fueran. Eso es lo normal. ¿Comprendes? Oraciones con respuesta. Por eso le dice el Señor, mira, yo os digo, pedid. El que siempre le contestaba a su padre le decía, pidan, no sean escasos para pedir. No seas escasos. Pides poco. Mira, a Dios le molesta la escasez para pedir. No porque queramos tener sueños de grandeza, pero le molesta la escasez para pedir en cuanto a la salvación de las almas. Hubo una vez Eliseo, ¿te acuerdas de Eliseo y Elías? Levante la mano, ¿quién ha leído la historia de Eliseo y Elías? Okay. Ya se iba Elías. Eliseo andaba con él. ¿Y Eliseo qué le pide a Elías? Una doble porción. Pidió escasamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo quería para él. Quería bendecir a Israel. Pidió. Dame, Señor. Pidió fuerte. ¿Cierto o no es cierto? Una doble porción. Pero después la misma historia, adelante, le tocó el tiempo de morirse a Eliseo. Entonces llegó el rey de Israel. Tal vez era discípulo de Eliseo, no sé. Y le llegó a pedir, de la misma forma en que Eliseo un día le pidió a Elías, con las mismas frases, le llegó a pedir a Eliseo, como ya te vas a morir, pues quiero una bendición. Y entonces le dice que derrotemos a los enemigos, etc.
Entonces le dice Eliseo, agarra con esas flechas y pégale 3 veces. Pégale al piso con las flechas que traes en esas flechas. Y otro agarra y le pega 3 veces. Y Eliseo se enoja. Y le dice, ay, si le hubieras pegado 6 veces, hubieras derrotado para siempre a tus enemigos. Ahora nada más vas a ganar 3 batallas. ¿Por qué se enojó Eliseo? Por la escasez. O sea, ese como le pegó, demostró lo que él traía en el corazón. Su escasez, su miseria para andar pidiendo cosas. ¿Comprendes? A Dios no le gusta eso. ¿Por qué? Porque Dios puede dar las cosas. Imagínate un papá con su hijo. El hijo llega, oye papá, para la escuela necesito... ¿Quién es el primer interesado en que estudie el hijo? Papá. Más interesado que el hijo. Papá, necesito para la escuela una regla. ¿Sí? En la regla. Y después llega con las calificaciones, casi reprobó aquí. ¿Qué pasó? Es que me hacían falta colores, me hacía falta el compás, me hacía falta esto y me hacía falta lo otro. ¿Por qué no me lo pediste? Pues es que no quería ser molesto, papá. El papá se indignaría con el hijo. De veras, qué poca confianza me tienes, hijo. ¿Verdad? Qué manera tan extraña tienes de acercarte a mí. Qué poco descanso tienes en mí. O sea, ¿qué crees que yo te metí a la escuela y no te voy a dar las cosas necesarias para que hagas la escuela? ¿Qué crees que Dios te va a mandar a predicar a ti y no te va a dar las cosas necesarias? ¿Qué creen que Dios los va a tener aquí en Cancún y no les va a dar las cosas necesarias para hacer la obra? ¿Está entendiendo? Yo no le quiero servir a un Dios así. Sería Dios cruel. Dios te pone y Dios te da. Y te equipa con lo que necesitas. Si sabiduría, dice Santiago. Si hace falta sabiduría, pídesela a Dios. Pero no estés dudando porque entonces no te va a dar nada. ¿Qué te hace falta? ¿Sabiduría? ¿Qué te hace falta? ¿Más poder para liderar las tentaciones? ¿Qué te hace falta? ¿Más manera, de más facilidad para hablar a la gente? ¿Una palabra que hace falta? Pídesela a Dios en tu oración personal. Hoy no estamos viendo la oración en grupo, no, la oración. Estamos hablando de tú y Dios. ¿Sí? ¿Te sientes asoleado en las tentaciones? Pídele. Pocas son las gentes que yo conozca que el día que tienen tentaciones van y se hincan y le piden a Dios. La mayoría se la pasan quejándose todo el día. Es que los pensamientos me atormentan. Es que me están pasando cosas. A ver, vete en cara con Dios. Y vele a pedir a Dios que te fortalezca en ese momento. Y vas a ver si no un río del Espíritu viene ahí y algo pasa en tu alma y de pronto andas como león tú sobre las tentaciones. ¿Es cierto? Pero no acostumbras pedirle a Dios nada. Es más, si somos honestos, ¿cuánto levanta la mano y dice que no sabemos pedir? Y no sabemos orar bien. Sinceramente, es la verdad. No estamos pidiendo bien. Somos escasos todavía para pedir. Y por eso hay escasez en lo espiritual. Hay escasez de alma. ¿Ganar? Porque yo os digo, pedid y se os dará. Se os dará, se os dará, se os dará. Fíjate quién fue el que habló. Jesús. Yo os digo. El que está afirmando eso es Jesús. El que hacía que separara el viento y el mar. ¿Comprendes? Todopoderoso. Está prometiéndote. Sí. O se os dará. ¿Sí? ¿Dice así? ¿Tu Biblia dice se os dará? Sí, dice así. Se os dará. Es muy fuerte que alguien diga eso, ¿no? Pide y te va a ser dado lo que vas a pedir. Es muy fuerte. Es demasiado fuerte a lo mejor para tu comprensión. Te va a dar lo que te pides. Te va a dar eso que estás pidiendo. ¿Por qué se atreve Dios a hacer una proclamación ahí tan atrevida? Porque sabe que el que está pidiendo no es un impío. Es un discípulo. Porque al impío no le da nada. Y pues siempre pide para su propio pecado. Y para sus deleites, gastar en sus deleites. Pero aquí está diciendo, como yo sé que tú eres un discípulo que te arrepentiste y que ya creíste y que no quieres nada para ti y ya dejaste el egoísmo y la vanidad y la tontería, tú sí tienes la confianza de acercarte a mí y pedirme las cosas necesarias para la extensión del reino y para tu propia vida en santidad. Le puedes pedir a Dios una mejor vida de oración. ¿Hay quien nunca ha pedido eso? Yo una vez me puse a orar 1 hora para poder orar. Estuve 1 hora pidiéndole a Dios para que después en la tarde yo iba a orar. ¿Sí entiendes? O sea, que me ayudara y que me asistiera para poder orar en la tarde muy bien. Estuve pidiéndole a Dios eso. ¿Qué tiene de malo? Tú necesitas la asistencia del Espíritu para orar. Y entre más del Espíritu haya, es mejor. Que viene más claridad las ideas y fluye mejor. Entonces me puse a orar por mi vida de oración. Para yo orar mejor. ¿Estás comprendiendo? No es pecado que tú pidas por ti mismo. Porque no es para gastar en tus deleites. Yo no quería orar por mí. Yo no le dije, voy a orar 1 hora para orar por mí mismo, para orar, para después pedir tonterías.
Yo quería orar por una ciudad o por unas personas, ¿me entiendes? Para que se salvara alguien o algo. Entonces, ¿puedes pedir más santidad para tu vida, más profunda? ¿Sí? ¿Puedes? ¿Le puedes pedir eso al Señor? Hay su momento. No nomás va a estar pidiendo por ti. Es al final, ahí dice. Pero hay un momento. Primero el reino y luego tú. ¿Puedes pedir mayor fluidez para hablar? ¿No entiende bien la Biblia? Mayor entendimiento. ¿Se te acaba rápido el cartucho para estar leyendo la Biblia? Dices, pues yo ya estoy leyendo 5 capítulos y después de eso ya no digiero más, ¿no? Es la verdad, ya no le paro en 5 capítulos. Leí 10 capítulos, pero después de eso ya no, es mucho. ¿Okay? Puedes pedir, Señor, quiero 15. Quiero 15 entendidos, así con revelación, con entendimiento. Quiero 20. La Biblia dice pedir y se os dará. Cuando tú tienes enfocado todo en lo que quieres hacer la voluntad de Dios, tú te puedes soltar pidiendo mucho. Pedir y estar pidiendo y estar pidiendo. La otra vez estábamos pidiéndole un alma diaria salva al Señor, así bien salva. Y casi eso estábamos recibiendo. Casi diario estábamos viendo un alma salva. Estábamos predicando en un pueblo. Diario había una persona. Le predicamos a varios, muchos eran tocados y otros estaban, pero uno salvo, así bien salvo, convertidito, justificado ya, que no se echan para atrás. Un alma estábamos viendo así, salva, casi diario. Y estaba pidiendo eso a Dios. ¿Sí comprende? Específicamente le estaba pidiendo eso. Entonces pídele a Dios. Aprende a tener esa boca grande, que para otras cosas la tuviste grande antes, para nada bueno. Ahora tenla con una confianza en Dios. De verdad de acercarte a Dios, a pedirle por las cosas necesarias para tu propia vida y para el reino de los cielos. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y vuelve a prometer, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Como diciéndoles, ay, piensa, entiende, ya no es tu enemigo Dios. Dios está de tu lado. Tranquilízate y acércate a Dios como un padre, con confianza. Va hasta el extremo de poner una parábola ahí de lo más ilógico. ¿Cuándo has visto que llegue un hijo a pedirle a su papá un huevo y el hijo le dé una alacrán en la mano para que le pique? No se puede. O sea, si hubiera, la gente no se acercaría a su padre entonces. Es ilógico, dice, acércate con confianza. O sea, todo el énfasis de después del Padre Nuestro es la perseverancia y la confianza. O sea, lo que está diciendo Cristo en otras palabras es, mira, ten confianza con Dios, acércatele, deja tu religiosidad de la hora de oración y acércate a un Dios vivo. Y empiézale a pedir cosas, lo que te hace falta para tu propia vida y lo que te hace falta para el reino. Y sé muy específico para pedir. Ten confianza con Dios, pídele, sé específico en tus peticiones. Adelante, está abierta la puerta, es lo que está diciendo Jesucristo. Ten mucha confianza. Algo que va a hacer pedazos tu vida de oración es la incredulidad. Pedir con incredulidad igual a una oración anulada, es un insulto a Dios. ¿Qué quieres decir? ¿Que no puedes tener confianza con Dios o que Dios es cruel? Acércate a Dios con confianza, no con incredulidad. La incredulidad anula todo, entristece a Dios. Acércate con confianza. A veces, por el tipo de petición que vas a hacer, como que sí dices, está muy fuerte lo que estoy pidiendo, ¿no? Entonces como que hay una lucha, pero tú acércate a Dios con confianza. No hay problema. Fíjate cómo esta oración aquí se sale de todos los esquemas religiosos realmente, y cómo todos los religiosos no pueden entender la Biblia, porque se ponen a orar Padres Nuestros. Hasta en la metodista lo oran. Ahí cuando estaba yo de chiquito, ahí me ponían a orar el Padre Nuestro. Yo nunca entendía yo nada. Si oro unos 3 Padres Nuestros, o algo así, pues a lo mejor te va a venir alguna cosa, ¿no? Alguna bendición. O sea, esto se sale de los esquemas. Lo que está diciendo Cristo es, métete con el Padre. Métete así con Dios, a una unidad con Dios de mucha confianza. O sea, entiende que tu vida de oración es más que soltarte pidiendo. Vas a pedir para recibir, hombre. No vas a estar pidiendo para no recibir. Vas a pedir para recibir. Así es. Lo normal en tu vida va a ser que estés recibiendo cosas de Dios. Siempre y cuando estés en la voluntad del Señor. Vas a estarla recibiendo. Unas más tarde, otras más temprano, pero la vas a estar recibiendo. Vas a estar en tal una unión con Dios, en tal favor con el Padre, que Dios te va a estar contestando. ¿Y con qué termina el verso 13? Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Yo te pregunto,
¿Por qué está ligando el Padre Nuestro y al final termina con el Espíritu Santo? Piensa. ¿Qué querían los discípulos? ¿Extender el reino? Nada para ellos, todo para Dios y para el prójimo. ¿Cómo querían ser? ¿Como quién? ¿Qué obras querían hacer? Hay una sola cosa necesaria para extender el reino de Dios: el Espíritu Santo. Ahora, yo no me refiero al bautismo en el Espíritu Santo solamente. Hay que tenerlo y hay que buscarlo y pedir. Me refiero a que necesitas el Espíritu Santo para todo. Es la gran necesidad. O sea, cuando hay una necesidad de que una persona está muy dura, lo que se necesita es más del Espíritu Santo que le caiga encima. ¿Comprendes? Que el Espíritu Santo venga y lo convenza de pecado fuertemente y lo impacte. Y si está más duro, pues necesita más del Espíritu. ¿Cierto o no? Si está enfermo un enfermo, ¿quién lo va a sanar? El Espíritu. Es el mismo Espíritu Santo que a uno lo inquieta por sus pecados, el mismo Espíritu Santo que sana al enfermo. Y si hay un endemoniado, ¿qué necesita? En el poder del Espíritu Santo se echan los demonios, no nomás en el nombre de Cristo. Y si está muy duro el caso, se necesita más del Espíritu Santo, más potencia y más poder del Espíritu Santo. ¿Cierto o no es cierto? Y si hay un obstáculo X, ¿qué se necesita? Que el Espíritu Santo venga y quite ese obstáculo, de una forma o de otra. En el libro de los Hechos, cuando estaban los primeros cristianos, se les soltó una persecución muy fuerte, porque estaban extendiendo el reino. Siempre que se extiende el reino tiene que haber una oposición fuerte, violenta. Y estaba muy fea la cosa. ¿Y qué hicieron ellos en Hechos 4? Se pusieron a orar. ¿Y qué vino? El Espíritu. Y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban condenando la palabra de Dios. Otra vez, ¿no? Ya eran bautizados en el Espíritu. Ya lo tenían. Pero ahora necesitaban más del Espíritu. No se quedaron en un bautismo con el Espíritu. Necesitaron más del Espíritu. Porque ahora la gente no quería oír y entonces iban a necesitar más de nuevo ellos. Iban a tener que hablar más fuerte. Iban a tener que hablar más francamente, más claramente, más atrevidamente. Y no querían estarse preocupando por tanta tontería que decían de ellos, entonces el Espíritu iba a estar más con ellos. Necesitaban más del Espíritu. Pero lo que se necesita para extender el reino es más del Espíritu Santo. ¿Qué se necesita aquí, en Cancún? Que el Espíritu Santo empiece a caer sobre las calles y empiece a andar por ahí convenciendo a los pecadores inquietantes. ¿Sí? Que los ricos estén ahí jugándose su dinero ahí en una taberna, apostando, y que de pronto se den cuenta, ¿qué hago aquí? Y que vayan a que busquen a alguien que les predique. ¿Es lo que dicen? ¿Cierto o no es cierto? Que el millonario por allá se dé cuenta que está más vacío que una jarra de agua, y que con todo su dinero todo es una miseria. Que diga, me hace falta algo más, y empieza a tener sed de Dios. ¿Sí? Que tu tía la idólatra un día se le quede bien a sus hijos y Dios y ni me contesta. Que le ilumine el Espíritu Santo. ¿Comprendes? Eso se necesita. Que el Espíritu Santo empiece a andar por tu ciudad, caminando por ahí invisiblemente, tocando los corazones, inquietándolos, haciéndolos sentir hambre y sed de Dios, dirigiéndolos, trayéndolos a una reunión. Eso es lo que se necesita. ¿Y cómo va a ser soltado el Espíritu Santo? Nada más. Si no se ora, no viene. Aprende. Ni a ti ni a nadie. Ni para ti si lo necesitas más, ni para ninguna otra persona va a venir. Se necesita. ¿Por qué hacía los milagros Pablo? Porque el Espíritu estaba con él. ¿Por qué hacía los milagros Pedro? Porque el Espíritu estaba con él. ¿Por qué hablaban como hablaban? ¿Porque sabían mucho? No, porque el Espíritu estaba con ellos. Y entonces podían usar lo que sabían, verdaderamente. Necesitaban más del Espíritu. Jesús termina resumiendo su instrucción sobre la oración. Fíjate quién es el que instruye. Esto no es un libro hecho por hombres. Es el Hijo de Dios mismo diciendo cómo se debe de orar y cómo tener respuestas en tu vida personal. Termina diciendo, Él dará el Espíritu Santo. Como diciendo, todos los obstáculos pueden ser quebrados por medio del Espíritu Santo. No importa lo que sea. La dureza de la gente, el Espíritu Santo es especialista en tratar con los duros. No te apures. Cualquier cosa, Él puede caer sobre ellos y empezarlos a inquietar. Yo he visto en meses pasados personas, las mandaba sin dormir varios días el Espíritu Santo, y después se convertían. Así los traía. Y a veces personas que ni les habíamos predicado, ya el Espíritu les había caído a inquietar. Y ellos mismos venían a veces pidiendo, ayúdenme, yo me quiero convertir. Solitos ya. ¿Por qué? Por la oración. Por estar ahí perseverando en esa oración. Pero con fe, hermanos, con una confianza en Dios. Es necesario que en la reunión del domingo se mueva el Espíritu. Que en la reunión de esta tarde, sí. Pero con unas ganas y un anhelo de veras ver el reino de Dios extendido. No, es una oración casual, eso no sirve para nada, de una vez te aviso. Ay, bendice la reunión de hoy, Señor. No, ¿qué es eso? ¿Cómo vas a estar orando así? Cuando de veras quieres que se conviertan las almas, estás de veras ahí metido en tu oración. Déjame contarte qué pasó una vez. Una persona
estaban teniendo en su grupo algo de Dios de veras bonito. Cada vez que predicaba el pastor, pasaba algo de Dios. Se convertía en las personas, había una convicción de pecado fuerte, etc. Y de pronto un domingo, no pasó nada. Pero habían tenido creo que años inclusive. No pasó nada. Como que el Espíritu no estaba presente en la reunión. ¿A ti te ha pasado en una reunión que sientes que está el Espíritu y en otra que no? ¿Sí? ¿Cuánto? Levanta la mano, Cristo. O sea, que tú te has dado cuenta. Que dices, hoy estuvo Dios en esto, y en otra dices, ahí no estuvo Dios. La diferencia es que en una estuvo el Espíritu y en otra no estuvo. Por 1000 razones. Porque había pecado en la congregación. Puede ser eso. O en otras ocasiones es porque había obstáculos y no se oró suficiente. Y el Espíritu no vino. Y como estaba muy duro el obstáculo, con lo poquito que tenías de Dios no pudiste vencer. A lo mejor había ahí unos 20 pecadores nuevos, muy endurecidos, ¿me explico? Con unos demonios adentro. Entonces sentí un ambiente, y ese ambiente prevaleció en la reunión. ¿Qué hacía falta? Más del Espíritu. Entonces el predicador a la hora que habló, o tú cuando le hablaste al final, no te sentías con unción, no te sentías así como con fuerza, sino que te sentías así medio apagado. ¿Qué pasó? No estaba Dios en él. Y no se pudo hacer nada. La persona se fue y no la tocó Dios. Bueno, vuelvo a la historia que platicaba. Y de pronto se paró uno de los ayudantes y pidió perdón a la congregación. Yo les quiero pedir perdón, porque por culpa mía hoy se fue el Espíritu. ¿Por qué? Porque yo tenía la costumbre de durante quién sabe cuántos meses o años pararme temprano todos los sábados. El caso es que apartaba un tiempo antes de la reunión de domingo. Él me iba a predicar, tal vez 2 horas, para siempre estar rogando por esa reunión. O sea, así, pero Señor, que tu bendición esté. Y él estaba sosteniendo todo eso en oración. El día en que él no oró, no vino la bendición. Se quitó el Espíritu y todos palpablemente sintieron que Dios se había retirado de la reunión. ¿Por qué? Porque él no estuvo orando como había acostumbrado por la reunión. Él siempre había sido muy ferviente, pero ese día a lo mejor se cansó. Dijo, pues total, los hermanos oran, ¿no? Pero él siempre había anhelado que en los cultos estuviera Dios. Señor, que haya una palabra de verdad, que haya fuego cuando se predique, que estos pecadores endurecidos empiecen a chillar ahí, se arrepientan y rápido se me conviertan, no que estén ahí 2 meses convirtiéndose a pedazos, hombre, y luego ahí tarda mucho eso, a mucha gente. Él deseaba algo así, y dejó de orar un día, se retiró la bendición, para que veas el poder de la oración y lo delicado de la oración. Entonces, apréndetelo. Lo que se necesita es más del Espíritu Santo. En tu vida, yo no estoy hablando de que no seas salvo, no estoy hablando de salvación ahorita. No estoy diciendo que te vas a ir al infierno mañana. Te estoy diciendo que se necesita más de Dios en tu vida y se necesita más del Espíritu Santo en la congregación. Y para extender el reino se necesita una sola cosa, más del Espíritu Santo. Y gente que le crea a Dios y que sepa pedir como conviene a Dios. Que tengas una confianza. Que quites tus actitudes derrotadas, actitudes escasas. A Dios le dice, no le gusta que seamos escasos en cuanto a las cosas buenas que vamos a pedir, sino que con confianza nos acerquemos a Él para pedir las cosas necesarias para la congregación y para tu propia vida personal, porque también Dios te quiere estar edificando a ti en las reuniones individuales. Vamos a terminar cantando un canto que va muy, muy adecuadamente a lo que estamos viendo. Medita un poco cómo has estado tus peticiones. ¿Sabes pedir o no sabes pedir? ¿Tienes una boca más grande para pedirle a tu marido que a Dios? Sería penoso. Pero la verdad es que hay mujeres que le piden más a su marido que a Dios. Después de ver la vida de Jesús, qué efectivo era, qué comunión tenía con el Padre. Tal vez después de haber visto la vida de otras personas alrededor de ti, que ves que su vida de oración da más fruto, que conocen mejor a Dios, no puedes decirle al Señor, como le dijeron los discípulos, enséñame a orar. Enséñame a orar, Señor. Necesito aprender a orar.
Necesito más del Espíritu Santo, de tu dirección en las oraciones. ¿Has sido escaso en pedir? ¿Has sido escaso en pedir, varón? ¿Ha habido actitudes extrañas en ti al acercarte a Dios? ¿Lo has estado viendo como un juez y un verdugo en vez de un padre? Aún no comienzas a tener una verdadera vida de oración profunda. ¿Sabías que te puedes acercar a Dios para pedirle que incremente tu vida espiritual en muchas áreas? Más santidad, más paciencia. Tal vez no has perseverado en la oración como deberías. No has sido insistente con Dios por falta de seriedad. Te dejas desalentar por lo que ves con tus ojos. Llamamos a ti, ven con tu don, edifícanos, ven con tu verdad, dando gloria a Dios y guíanos, condúcenos, acompáñanos. Ven con tu don, edifícanos, ven con tu verdad, dando gloria a Dios y guíanos, condúcenos, acompáñanos. ¿Te gustaría tener tu vida de oración renovada? ¿Alguna vez le has pedido al Señor, dame una buena vida de oración, una excelente vida de oración, Señor, con tu compañía cada mañana, Señor? Hazme una mujer de oración, hazme un varón de oración. ¿Por qué no te abandonas a Dios en esta noche? Abandónate al Señor, abandónale tu vida de oración. Quita todas las restricciones, las trabas. Él puede renovarla en un solo día tu vida de oración. Tú nada más te dispones y le obedeces mañana. ¿Habías tenido presente que hay un Padre en los cielos? ¿O ya orabas nada más por orar? Nada más mecánicamente, sin esperar respuestas, sin esperar promesas de Dios, en comunión con Dios, olvidando que el Padre se deleita en contestar la oración de los hijos. ¿A qué padre le disgusta contestar? ¿A qué padre le disgusta? ¿A qué padre lo da de mala gana? ¿Más del Espíritu en tu vida? ¿Has sido escaso para pedir ahí? ¿Limitado por las circunstancias porque se ve todo muy duro? Oh, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dijo el Señor.
No es cuánta fe tienes, sino en quién la pones. En Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el que puede todo y podía todo. Ven, Santo Espíritu, te llamamos. Ven, Santo Espíritu, te llamamos. Ven, Santo Espíritu, te llamamos a ti. Ven, Santo Espíritu, te llamamos. Te llamamos. Te llamamos a ti. Ven con tu don, edifícanos. Ven con tu verdad, dando gloria a Dios. Y guíanos, condúcenos, acompáñanos. Ven con tu don, edifícanos. Ven con tu verdad, dando gloria a Dios. Y guíanos, condúcenos, acompáñanos. Tal vez hay algunas cosas personales que le quieras tú pedir a Dios hoy. Pedírselas muy específicas. No hablo de pedir por personas, sino más bien tal vez sobre tu propia persona, sobre ti mismo. En sí, ¿qué deseas de Dios para tu vida? Pide, dice él. Más santidad. Aumentanos la fe. Reconoce tu necesidad espiritual. Mayor sabiduría. Enséñanos a orar. Un reconocimiento de no sé orar, Señor, a pesar de lo que sé. A pesar que me salvaste, no me comunico bien contigo.